Señor. ¿Cantamos juntos? Ante ti me inclino, ante ti me rindo, sí Señor, ante ti, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Dile: ante ti, Señor, ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Grandes cosas, Señor, estás haciendo. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Ahora dile: te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo. Gracias, mi Señor. Dele gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho en usted, en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, con sus padres, su trabajo, en la provisión que nunca ha faltado. Damos gracias a Dios por sus bendiciones. Gracias, Padre, por darnos prácticamente todo, Rey. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Damos gracias a Dios por este tiempo. Qué bueno que está conectado ahí. Qué bueno que se conecta a tiempo para estar juntos aprendiendo de la palabra de Dios, para estar juntos siendo edificados en lo que Dios ha establecido en su palabra y por escrito para usted y para mí. Que Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Qué bueno que estamos reunidos, Iglesia Casa de Oración Chula Vista. Es un placer poder estar una vez más compartiendo con usted del amor de Dios, de la consideración de Dios, de la instrucción de Dios, que nos edifica a todos. Damos gracias a Dios. Estamos en la serie los sábados de personajes bíblicos. Hoy vamos a ver un personaje que va a ser de gran edificación como todo lo que Dios dejó en su escritura. Vayamos ahí por favor, o acompáñenme ahí por favor, a Daniel capítulo 1 del 1 al 7. Vamos a ver ahora ese personaje Daniel el profeta. Daniel dice lo siguiente, en el año, capítulo 1, versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. O sea, conquistó. Y parte también de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Fíjese, ahora, si usted observa aquí, dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios, con D mayúscula, los tomó y los trajo a tierra de Sinaí, a la casa de su Dios, con D minúscula. Dios, el creador del cielo y de la tierra, lo llevó los utensilios, sí, santos, a la casa de su Dios, con D minúscula, Dios pagano. Y colocó los utensilios en la casa de los tesoros de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, muchachos de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y los trajo
y le señaló el rey ración para cada día, esto es, la comida de cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos, de estos 3 años, se presentasen delante del rey. ¿Y quiénes eran esos jóvenes que fueron traídos, pues, cautivos de Jerusalén, donde estaba establecida el reino de Judá? Entre ellos estaban Daniel, fueron traídos a Babilonia, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres babilónicos. A Daniel le puso Beltsasar. Es bien importante que pongamos atención en el nombre de Daniel cuando ya le pusieron un nombre babilónico. Beltsasar. A Ananías le pusieron Sadrach. A Misael le pusieron Mesac y a Azarías le pusieron Abednego. Si usted lee el libro de Daniel, del profeta Daniel, se va a dar cuenta que estos 3 últimos jóvenes fueron los que pusieron en el horno de fuego. Bien. El nombre de Daniel, iglesia, significa juicio de Dios o Dios es mi juez. Está formado de 2 palabras. La primera palabra es Dan, que quiere decir juez o justicia. Y él, que significa la abreviatura de Elohim, que es Dios, nuestro Padre Celestial. Por eso Daniel significa juicio de Dios. Y como vimos en la cita de referencia que acabamos de leer, que tomamos como referencia, Daniel, profeta de Dios, fue llevado en cautiverio a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor atacó en Jerusalén a la tribu de Judá, de la cual es descendiente este joven llamado Daniel, al cual le pusieron un nombre babilónico, como lo leímos, que quedó así, pero bien importante la T, Beltsasar. Al final le voy a decir porque es bien importante que consideremos esa T. Es Beltsasar. Daniel, pues, es considerado uno del pueblo de Dios, ¿sí? Daniel fue un hijo, vamos a llamarle fiel de Dios. Era pueblo de Dios, descendiente en la tribu de Judá. Y algo que podemos ver usted y yo en este personaje bíblico que es el profeta Daniel, es que no sucumbió ante las leyes que violentaban los principios de Dios establecidos por sus hijos. O sea, todo lo que iba en contra de lo que Dios había establecido, él no lo guardó, no lo llevó como práctica, ¿sí? Eso es lo que vemos en este libro. Cada día se mantuvo en una actitud de atender antes que nada lo que Dios había establecido a su pueblo. Si él conocía la escritura, lo que se tenía como escritura hasta en ese tiempo, y pues era la ley, ya la tenían. Él, todo lo que decía la ley, lo guardaba como hijo obediente a Dios. Se mantuvo pues Daniel fiel al Señor, no importando las consecuencias a las cuales se enfrentaría. Consecuencias precisamente por obedecer, como mencionamos, a Dios antes que a los hombres. Esta es una frase muy interesante porque lo dijo Pedro, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Después, muchos años después, en el Nuevo Testamento quedó. Pero eso es algo que es un principio elemental que Dios estableció. Necesitamos usted y yo obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en el sentido correcto, en el sentido que Dios estableció esta frase. Mañana, domingo, vamos a predicar acerca de esta frase. Los domingos estamos llevando una serie de frases escriturales o frases bíblicas y vamos a predicar esta frase. Qué importante, pues, que usted y yo nos mantengamos fieles a lo establecido por Dios. Aún a pesar de la presión del mundo caído en el cual vivimos. El mundo caído en el cual vivimos va a ejercer una presión para que el cristiano violente los principios de Dios, pero allí es donde se va a ratificar
se va a notar precisamente la obediencia a Dios, como se notó la obediencia a Dios del personaje del cual hoy estamos compartiendo, el profeta Daniel. Entonces, él se mantuvo firme, fiel ante Dios, como le digo, aún a pesar del entorno, aún a pesar de la sociedad, aún a pesar del gobierno al cual él pertenecía por mandato, ¿sí?, de Nabucodonosor. Así es de que el mundo, en su modernidad vanguardista, por llamarla así, repito, el mundo en su modernidad vanguardista del siglo XXI, ¿verdad? Cada vez con sus leyes, cada vez con sus actitudes, cada vez con sus costumbres, está más alejado de Dios. Esa es la realidad. Y por ende, más alejado del cielo. No todas las personas que mueren van a la presencia de Dios. Por ahí estaba leyendo una nota en donde una joven estaba publicando en su portal de una red social, dice que hace 2 años una compañera de ella, pues de la escuela, se suicidó, dice, y hoy está en el cielo. Bueno, tenemos que entrar en razón de lo que Dios ha estipulado para poder hacer esas afirmaciones que pues es un engaño. Si usted cree que el afectar la vida de otro ser humano y con conciencia y con premeditación, alevosía y ventaja, como se dice, o afectar nuestra propia vida, si usted cree que aún así nos vamos a la presencia de Dios, pues es un error, es una confusión. Y como le digo de repente, y el enemigo dándole like, porque ahí está el engaño. Iglesia, Daniel se mantuvo en el camino del Señor. El mundo que se ha desviado cada vez está más lejos de Dios, y como le digo, en consecuencia del cielo, más lejos del cielo. En este libro del profeta Daniel, o a través de la vida del profeta Daniel, veremos los acontecimientos en la historia personal de este profeta, que fue un profeta de Dios, y también las consecuencias para quien se han constituido enemigos de Dios y de su pueblo, compréndase, enemigos de los hijos de Dios, ¿sí? Eso es lo que vemos en la Escritura, en el libro de Daniel, hoy específicamente viendo al profeta Daniel. Como leímos, Daniel desde su niñez fue instruido en las costumbres de Dios. Él tuvo principios bíblicos, principios de Dios. Él fue instruido en la ley, ¿sí?, de Dios, y él conocía la ley de Dios. Y después de que creció y que todo el pueblo de Judá, que estaba sentado en Jerusalén, fue tomado preso o cautivo por los babilonios al mando del rey Nabucodonosor, empezaron, lo leímos hace unos instantes al inicio, 3 años estuvieron instruyéndolos, no solamente a Daniel, sino a otros más, y también Sadrach, Mesach y Abednego, los estuvieron instruyendo en las costumbres, en las enseñanzas, de acuerdo a lo que se veía como correcto en el mundo babilónico. Entonces empezaron a ser instruidos en las enseñanzas de esa sociedad en la cual ahora estaban cautivos. Pero yo le voy a decir una cosa, porque eso es lo que vamos a aprender, eso es lo que vamos a ver a través de la vida del profeta Daniel. Aunque Daniel fue instruido, se dice que aproximadamente cuando sucedió esto, Daniel y los demás jóvenes tenían alrededor de 17 años. Esa era la edad promedio que tenían estos jóvenes. Daniel tenía más o menos esa edad, y antes de caer cautivo, pues fue enseñado en las leyes de Dios, en los principios de Dios, en el temor a Dios. Acuérdense que la palabra temor no es miedo. Temor en ese término que aparece cuando viene el principio de la sabiduría, es el temor de Dios, o que temamos a Dios, es respeto a Dios, respeto a su voluntad. Entonces Daniel, después de esos 17 años, que comenzó 3 años siendo instruido ahora en las costumbres del Babilonia, pues no pudieron sacar de su corazón esos principios.
No pudieron sacar de su corazón eso que estaba engendrado, que eran las instrucciones de Dios y que eran parte ya de su formación personal, eran parte de su carácter, eran parte de su fe en Dios. Las cuales, y esa fe y ese conocimiento de Dios, no pudieron desarraigarlas de su corazón por más información o formación o deformación que recibió durante 3 años en esa preparación. Como dijo el rey Nabucodonosor, tráeme de los hijos de Israel jóvenes para instruirlos en las leyes o en las costumbres de Babilonia. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenía? ¿Cuál es la característica o el factor trascendental importante en este joven todavía conocido como Daniel? Bueno, se hace realidad precisamente el Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Daniel fue instruido desde joven, desde niño, ¿sí?, en los principios y valores de Dios. Este mismo pasaje bíblico, este mismo versículo bíblico de Proverbios 22:6 en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Este principio lo vemos muy claramente cumplido y hecho realidad en la vida del joven Daniel. Dios en su palabra, iglesia, ha establecido fundamentos verdaderos y de gran importancia que debemos atesorar, que debemos primero comprender, escudriñar, investigar, inquirir, como menciona también un término en la palabra de Dios, atesorarlo en nuestro corazón y aplicarlo todos los días de nuestra vida. Esto es vivirlos, para que entonces usted y yo recibamos en esa obediencia, en ese sometimiento a Dios, en ese comprender, entender, buscar y permanecer en los valores de Dios, en los principios de Dios, en la ley establecida por Dios. Mire, el obedecer eso simple y sencillamente nos trae en este mundo beneficios del amor de Dios porque está con nosotros, beneficios de su bondad, de su misericordia, porque nosotros decidimos voluntariamente permanecer bajo su cobertura. Y esto aplicó directamente a Daniel. Mire, como le digo, tenía aproximadamente 17 años cuando fue cautivo, preso a Babilonia. Y después de haber sido formado en su niñez en la fe como hijo de Dios, cuando creció y pasó los 17 años que fue tomado en cautiverio, pues, o sea, pasó a lo que es la edad adulta, aún recibiendo la instrucción y costumbres del reino de Babilonia, no sucumbió, sino más bien conoció la forma de pensar y vivir solamente de esa forma o de esa nación pagana, y pues solamente tuvo ese conocimiento, cultura general nada más y listo, pero no fue sus convicciones, porque ya tenía convicciones, ya tenía identidad, y su identidad provenía de Dios. Por eso es importante que nosotros como padres de familia, iglesia, instruyamos a nuestros hijos, instruyamos a los niños, ¿sí?, ahí en la congregación, a aquellos que Dios le ponga, los instruyamos con los principios y valores de Dios. Porque eso va a ponerle un escudo, va a ponerle una armadura para protegerlo contra las filosofías y las costumbres de este mundo que lo van a separar de Dios. Es cierto que de repente hay hijos que durante cierta edad se separan, dicen, no, pues yo ya no quiero nada con Dios, ya, pues yo le seguí, vamos a decir, el rollo, por llamarle así, o les acompañé, pero ya soy mayor de edad y ya me voy a retirar, ya voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, iglesia, si están engendrados esos principios de Dios en el corazón de ese joven, verdaderamente se aprovechó el tiempo durante su niñez, puede tener un lapsus, ¿verdad? Un lapsus brutus, un lapsus de alejarse de Dios, pero va a regresar al camino, porque es promesa de Dios, porque va a darse cuenta como el hijo pródigo y va a volver en sí para saber que lo bueno, lo provechoso, lo perfecto, lo abundante y lo mejor que puede obtener solamente está bajo la cobertura, bajo la presencia de Dios. Pero es necesario que sean enseñados desde la niñez, como sucedió con Daniel.
Como le digo, le enseñaron a Daniel las costumbres, ahora los principios de una nación pagana, pero él solamente los conoció. Él solamente los pesó a la luz de la palabra de Dios y él dijo, no, esto no está bien. Bueno, pero como conocimiento, pues qué bueno que tengo un poquito más de información acerca de las costumbres babilónicas, pero no son mis principios, no son mis valores, porque mis valores provienen de arriba, de lo alto. Vamos a ver qué dice en Escritura con respecto a ese testimonio que Daniel dio y que quedó por escrito de sus convicciones, de su identidad, de lo que Dios había puesto a través de sus padres, a través de sus abuelos, a través de su pueblo, ¿sí?, en el cual creció, y cómo se engendró en su corazón la fe en Dios. Escuche bien, Daniel 1:8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse, ¿sí? Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, estoy leyendo traducción lenguaje actual, se vio obligado, versículo 10, se vio obligado a responderle a Daniel. O sea, Daniel le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero contaminarme, yo no voy a comer lo que come el rey, ni vino, ni esos alimentos que están por la ley de Dios, ¿sí?, que quedaron en Levítico prohibidos para que un hijo de Dios se alimente. Ahora, en aquel tiempo, iglesia, es bien importante que nosotros meditemos esto. En aquel tiempo, pues no había los análisis de sangre como los hay ahora, no había la tecnología que hoy podemos ver en qué consiste cada uno de los alimentos y qué es lo que contiene, ¿no? En ese tiempo no. Entonces Dios, por ejemplo, siempre me viene a la mente este ejemplo. Dios no permitía que se comieran toda clase de mariscos, porque los mariscos eran inmundos, ¿sí?, de acuerdo a la ley, pero hoy sabemos por qué, porque tienen gran cantidad de toxinas. Por ejemplo, en el caso de los camarones, la langosta, tienen mucho colesterol y eso hace daño. Iban a morir muchos sin darse cuenta por qué. Entonces, lo que Dios verdaderamente quiere es salvaguardar la vida de sus hijos, y en aquel tiempo pues no se conocía esto. Hoy lo conocemos y sí, ¿verdad? De repente consumimos alguno de estos productos, pero con mucho cuidado, no muy seguido, esporádicamente, porque de repente usted y yo pues nos queremos dar el gusto, pero tengamos cuidado con ello. Por eso Dios no lo permitió, porque sabía que hacía daño al cuerpo humano. Esa es la realidad. Entonces Daniel dijo, no me quiero contaminar con la comida del rey. Acuérdese, él por fe lo creía, que Dios quería lo mejor para él, y que el abstenerse de esos alimentos lo hacía agradable a Dios porque estaba obedeciendo a Dios, ¿sí? Él no sabía que tenían grasas saturadas, etcétera, etcétera. Bueno, porque generalmente cuando usted ve unas películas donde está el rey tiene un cuerpecito así medio voluminoso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues se alimentan y se alimentaban hasta más no poder, ¿no? Entonces ahí se veía, pues a lo mejor tenían autoridad, pero tenían una condición física pues deplorable. Bien, cosa que no debe acontecer en usted y en mí, porque ya sabemos alimentarnos equilibradamente. Entonces, a esa petición que le hizo Daniel al jefe, ¿sí?, de los oficiales, no quiero contaminarme con la comida del rey, tráeme otro tipo de comida, ¿sí? Entonces le contestó el jefe de los oficiales, tengo miedo de que mi señor el rey, pues fue quien te asignó la comida y el vino, y si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, otra vez le insistió, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. No me traigas la comida del rey, no me traigas vino, porque voy a contaminar mi cuerpo. Dice, y le hace esta propuesta, danos de comer solo verduras y danos de beber solamente agua. Imagínese, pues te vas a desnutrir. Bueno, vamos a ver qué pasó.
Pasado ese tiempo, o sea, los 10 días, entonces compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan de la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Y el guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Se refiere a ellos, se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia le retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos ¿con qué? Con verduras. Mire, esos anuncios de repente que van y come frutas y verduras, esos son buenos. Ese es un buen consejo. Versículo 16. Así que el guardia le retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes, escuche bien, a estos 4 jóvenes que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿quién? Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender, toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Esto es, Dios le dio en su obediencia, acuérdense porque tenemos que enfatizar eso, Dios le dio a Daniel y a estos jóvenes, bueno, además a Daniel, pero a los jóvenes, con excepción de Daniel, que le dotó, además de la interpretación de sueños y de visiones, todos ellos tenían, por su obediencia, por su diligencia, por su temor a Dios, capacidad dotada de sabiduría, de inteligencia, para entender toda clase de literatura y ciencia. Fíjese, eso es, o sea, había orden en su vida. Ahora, aquí es necesario, acuérdese, vamos a dar un poquito también de cultura general, pero bien alineada, bien enfocada. Y aquí es necesario explicar para no hacer interpretaciones fuera de lo que Dios nos muestra. Como sabemos, usted y yo, es que, fíjese bien, Dios siempre va a usar cualquier acontecimiento para bien para aquellos que le aman. O sea, todas las cosas, dice la Escritura, obran para bien para aquellos que aman a Dios. Entonces, esto implica que a los que amamos a Dios, a los que obedecemos sus mandamientos, a los que somos diligentes, prudentes, responsables, perseverantes, que son características de un hijo de Dios, Dios nos va a dotar de algo diferente que al promedio de la humanidad. En el caso de Daniel y estos 3 jóvenes que son mencionados en este pasaje bíblico, ya mencionamos quién, tenían como parte de su vida estas características. Sí, esto es, ellos eran perseverantes, responsables, prudentes, dedicados, diligentes, pero sobre todo obedientes a los mandamientos de Dios, temerosos de Dios, que no se quisieron contaminar. ¿Sí? Ellos tenían estas características. Pero también algo que a lo mejor a los padres de familia por ahí les va a gustar y que van a tener a sus hijos a un lado, pero también les gustaban las verduras. Fíjese, y como estaban bien alimentados, si estudiaban literatura, se les quedaba en la cabeza. Como estaban bien alimentados, si les daban y les dieron ciencia, se les quedó en la cabeza. ¿Sí? Esto es como dice el pasaje bíblico, los instruyeron en toda ciencia y en toda literatura, y Dios les permitió que aprendieran muchas cosas, y como hijos de Él, como hijos de Dios, obedientes a Dios, fíjese, ni aún con los conocimientos, ni aún con la ciencia del mundo, se iban a contaminar. Esto es, iglesia, si nuestros hijos, y esto yo siempre lo enseño, si nuestros hijos, porque mucha gente piensa, mire, muchos pastores piensan lo siguiente, que ir a la universidad es pecado, porque lo separa de Dios. Mire, o sea, ¿cómo puede ser posible? Obviamente, esa persona no tiene la universidad, seguramente. Para él es pecado. Pero es una realidad. O sea, el estudiar una carrera no es pecado, no nos aparta de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el conocimiento
cuando somos temerosos de Dios, nos va a ayudar a conocer más las cosas, a encontrar más respuestas de todo lo que Dios ha hecho. La ciencia, el conocimiento, la literatura no nos puede apartar de Dios si estamos enraizados en la palabra de Dios y nuestro corazón está lleno abundantemente de los principios, los valores, y tenemos esa característica que tuvo Daniel, que no nos queremos contaminar con lo del mundo, sino queremos estar atiborrados en nuestro corazón de los principios de Dios y obedecer la voluntad de Dios. Esto es, iglesia, instruye al niño en su camino, el camino correcto, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto es, cuando vaya a la universidad va a conocer muchas cosas, pero sus principios van a estar inamovibles. Esa es la realidad. Pero el mundo caído, fíjese, imagínense en el entorno ahí en la escuela, ¿no? El entorno de la escuela, el mundo caído, siempre va a estar acechando a aquellos que tenemos principios y valores de Dios. Por ejemplo, imagínese el joven de 20 años ahí, o quizás en la high school, ¿sí? O en la preparatoria de 16, el camarada o el amigo o el ahí compañero de la escuela que no tiene principios de Dios, va a decir, no pasa nada, pues un cigarrito de marihuana no te pasa nada, ya está considerada hasta medicinal. Bueno, pues muchas de los medicamentos que son controlados, pues tienen una dosis de cierta sedante, vamos a llamarle así. Pero, pues si la marihuana es medicinal, nada más no se vaya a automedicar, nada más no se automedique, ¿sí? Pero como no les gusta, porque, ok, sí, en una pastilla, pero con la dosis exacta para que no cree adicción, para que no traiga las consecuencias, sí, medicada, posiblemente pueda pasar. Pero el detalle es que la gente no lo quiere medicada porque tiene que tener una receta médica. Por eso entonces ya se van a la ley el uso, por diversión, ¿no? El uso lúdico, dicen, el uso lúdico, o sea, nada más por diversión. Bueno, no quedó suficiente que se medique, porque tenía que tener una receta. Bueno, total, ese es el mundo, ¿no? Ese es el mundo. Bien, otras drogas como el alcohol, en donde pues a temprana edad muchos jóvenes se inician en estos vicios. Y un argumento muy común que yo me he encontrado, recuérdese que mi entorno es la cuestión de lo cuestión académico, un entorno que yo me he encontrado y que también he encontrado en algunas personas, dicen, es que yo no soy bueno para la escuela. Es que tengo mente de teflón. No sé, así mucha gente tiene esa costumbre. Pero realmente, analizando lo que sucede, la verdad es que los excesos son los que han llenado de teflón la mente. Los excesos son los que han llenado de teflón el cerebro, ¿no? Mire, solamente le voy a leer, como le digo, como cultura general, una investigación de aquello que está comprobado, qué es lo que hacen en la mente, en nuestro cerebro, los excesos. Por ejemplo, usted busque causas por las cuales las neuronas mueren. O sea, ¿cómo se matan las neuronas? Bueno, fíjese bien, escuche bien. No desayunando o comiendo en exceso. El envejecimiento también mata neuronas. Toda clase de drogas matan neuronas. Dormir poco, la alta ingesta de azúcares, no dormir bien, como ya dije, falta de ejercicio, ¿sí? una disciplina en cuanto a ejercitarse físicamente, un golpe en la cabeza, sacudidas como esos latigazos, ¿verdad? De la cabeza, como cuando choca un carro así por atrás, eso mata neuronas. Las quimioterapias matan neuronas. Inhalar helio, porque de repente se ponen a jugar para que salga la voz ahí. Inhalar helio mata neuronas. El estrés, la falta de estimulación en un entorno que nos hace pensar, que nos hace meditar, que nos hace, vamos a decir, solucionar diferentes tipos de detalles, de acertijos. Eso, si no ponemos o exponemos nuestro cerebro a eso, se van a estar muriendo las neuronas. Las neuronas son toda clase son aquellas células en el cerebro que procesan toda clase de información.
nos ayuda al razonamiento, pues, al buen funcionamiento del cuerpo en general también. Por eso Daniel propuso no contaminarse con la comida y también propuso no contaminarse con las costumbres de los babilonios que estaban saturadas de excesos, ¿sí? Saturadas de excesos en todos los aspectos, en bebidas, vino, así dice, con el vino del rey, comidas altas en grasas, altas en azúcares, quizás hasta acostumbraban las drogas, el alcohol, ¿sí? Golpes, y estar ahí sentado sin hacer nada. Todo eso impide o mata las neuronas, eso es lo que dice. Entonces Daniel no quiso, propuso en su corazón no contaminarse de eso, ni de las costumbres de los babilonios, como le digo, que estaban saturadas en exceso. Bueno, ya tiene más información. Y acuérdese, si nosotros decidimos conforme a la voluntad de Dios y nos alimentamos bien, comemos frutas y verduras, mantenemos nuestro cuerpo físico pues activo, no vamos a los excesos, etcétera, etcétera, todo eso que acabamos de mencionar, ¿cómo va a estar nuestra salud? ¿Cómo va a estar nuestra forma de pensar? ¿Cómo va a estar todo nuestro entorno? Pues bien, iglesia. Y eso fue lo que hizo Daniel, obedeció a Dios. Y usted y yo debemos obedecer a Dios en toda diligencia, en toda responsabilidad, en toda prudencia. ¿Por qué? Pues para que no se nos ponga la mente de teflón, oiga, ¿sí? Y estemos siempre leyendo la Escritura. El leer, iglesia, no solamente habla de un alimento espiritual, también habla de un ejercicio de nuestra mente, un ejercicio de estar, vamos a decir, oxigenando todo nuestro cuerpo y principalmente nuestras neuronas para que funcionen correctamente. Ya ve cómo está el desorden en el mundo, pues no le están funcionando bien las neuronas, esa es la realidad. Pero usted y yo que obedecemos a Dios, su palabra, su voluntad, vamos a estar funcionando mejor que cualquier otra persona. Como sucedió con los jóvenes, ¿sí?, que propusieron no contaminarse, que estaban más fortalecidos y todavía diestros en ciencia, diestros en sabiduría, y hasta Daniel con algo más, ¿no?, que pudo ver o discernir los sueños y las visiones. Esto fue lo que hizo Dios en Daniel. Esto fue el justo juicio de Dios en Daniel. Precisamente eso significa Daniel, el juicio de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios a través del profeta Daniel, ya más maduro? Por ejemplo, reveló el sueño de Nabucodonosor, mencionando en el capítulo 2, habla de la famosa estatua de cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, pero piernas y pies con hierro y barro, esto es, frágil en sus piernas. Eso fue lo que Dios, con lo cual equipó a Daniel por su obediencia, iglesia. También en el capítulo 5 vemos cómo un segundo sueño se lo reveló también a Nabucodonosor. Este sueño ya era del árbol frondoso, ¿no?, en donde los pájaros hacían un montón de nidos ahí, pero fue tumbado y fue cortado, ¿no? Ya predicamos en la serie esta de personajes bíblicos, en la número 5 es Nabucodonosor, ahí usted lo podemos ahondar, o lea el libro de Daniel. Lo mismo también, Daniel interpreta una escritura a Belsasar. Ándele, ahí es donde le dije, ¿se acuerda que pusiera atención el nombre babilónico de Daniel? Que era Belsasar. Aquí, para que no se confunda, hay un personaje, otro rey, que acuérdese que Nabucodonosor trajo todos los utensilios del templo, utensilios para usos honrosos y santos, a su templo de su Dios, con D minúscula, y los usó en usos viles. Entonces, ahí violentó o le faltó al respeto a lo establecido por Dios. El rey Belsasar sin la T, muy diferente Belsasar a Belsasar, ¿sí? Daniel, pues, lo voy a decir así, Belsasar, el nombre babilónico de Daniel, interpretó a Belsasar, rey de Babilonia, una escritura en la pared. Eso lo puede ver usted en el capítulo 4, ¿sí?,
que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esa misma frase ahí Daniel se la interpreta y dice, contó Dios tu reino, o sea, ha puesto juez, Dios juzgó tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y dice que en esa misma noche fue conquistado por los medos y los persas y asesinaron al rey Belsasar. Eso es lo que Dios, los talentos, los dones que Dios le dio a Daniel. Recibió pues en el libro de Daniel, que es un libro profético, tiene mucha, vamos a llamarle, información sobre acontecimientos de los últimos tiempos. Y desde el capítulo 7 al capítulo 12, el libro de Daniel habla de las cosas, de acontecimientos pasados, de acontecimientos que estuvieron pasando en ese momento y acontecimientos que iban a pasar, porque es un libro profético, ¿sí? Y todo esto se ha cumplido, o todo lo que aparece en el libro de Daniel se cumplió, y hay cosas que no se han cumplido, pero se van a cumplir. Sin embargo, deseo resaltar, iglesia, el carácter de este personaje llamado Daniel, que como ya mencioné, fue instruido en la palabra de Dios durante su niñez, expuesto a los conocimientos y costumbres de Babilonia, que también mencioné, pero para él solamente fue cultura general acerca de ese pueblo, conocimiento que no movió sus convicciones. Un niño que va a la escuela, estudia en la universidad, los conocimientos no van a mover sus convicciones en el caso del entorno en donde se va a desarrollar. Tengamos convicción de ello. La vida del profeta Daniel fue algo increíble. La vida del profeta Daniel fue una vida desafiante, una vida digna de imitar, ya que en medio de situaciones difíciles, que hoy pues no van a suceder, se mantuvo fiel y seguro, no importando las consecuencias. Dios mismo da testimonio de Daniel en Ezequiel 14, 12 al 14, donde lo describe como un hombre sabio, como un hombre prudente y justo. Y esto nos demuestra que si usted y yo obedecemos tal como Daniel obedeció a Dios, pues usted y yo también vamos a vivir en esas características de justos, de hombres sabios, de hombres correctos, de hombres perseverantes, inteligentes delante de la presencia de Dios, con sabiduría de lo alto. Pero eso solamente va a acontecer si usted y yo tenemos como prioridad el vivir en la voluntad de Dios, en obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué tenía Daniel tan especial? ¿Cuáles son las características que vemos en Daniel tan especiales que lo hicieron un hombre diferente, un personaje diferente? Mire, iglesia, tenía, número uno, un corazón apartado para Dios. Daniel tenía un corazón apartado para Dios, ¿sí? ¿Qué nos testifica esto? Porque él propuso en su corazón no contaminarse. Obedeció antes que a Dios, obedeció a Dios antes que a los hombres. Si usted lee, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, Daniel 6:1 habla de cómo el rey Nabucodonosor dio un decreto en donde se tenían que postrar a cierta hora, ¿sí?, para adorar a una imagen que él hizo. Y dice que cuando Daniel se dio cuenta de esto, él abrió las puertas de su recámara, donde solía orar 3 veces al día, por la mañana, mediodía y en la tarde, para que lo vieran. Dice, porque nadie se podía postrar a otro Dios sino el Dios con D minúscula que había hecho Nabucodonosor. Y él lo hizo. Y por eso, con todo el dolor de su corazón, Nabucodonosor lo echó al foso de los leones. Lo puso ahí, lo dejó todo el día, toda la noche, y al siguiente día fue pidiendo que no le hubiera acontecido nada, pero pues era difícil. Sin embargo, llegó y precisamente no había. Dice que Dios había cerrado la boca de los leones. Ahora, aquellos sátrapas, de repente se dice despectivamente, pero sátrapas es como, si está el presidente municipal, están los regidores, ¿sí? Entonces eran como encargados de cada zona de la ciudad, como si fuera un delegado, pues.
Esos sátrapas que acusaron a Daniel fueron echados al foso de los leones y rápidamente los leones se los comieron, los despedazaron, así dice la escritura. Usted léalo. Entonces, aquí vemos cómo Daniel era un hombre que se mantuvo a pesar de las pruebas con un corazón apartado para Dios. Obedeció a Dios a pesar de las circunstancias. Y es usted y yo lo debemos aprender. Debemos tener un corazón apartado para Dios, como lo tuvo Daniel. Otra característica del profeta Daniel fue un hombre sensible a la voz de Dios. Fue un hombre sensible a la voz de Dios. Él sí interpretó los sueños de Nabucodonosor, que fueron 2, interpretó la escritura en la pared. ¿Por qué? Porque tenía una comunión con Dios. E iglesia, el tener una comunión con Dios forzosamente nos va a hacer sensibles a su voz. No vamos a, imagínese que usted le llame a su cónyuge y conteste el teléfono y que le diga a su cónyuge, ¿quién habla? Después de oírle su voz. Pues no, ¿verdad? O usted que le llame a su cónyuge y le diga, oye, ¿cómo estás, mi amor? ¿Quién habla? Pues obviamente que le va a conocer la voz. ¿Por qué le va a conocer la voz al cónyuge? Porque convive con ella todos los días. Es lo mismo. ¿Cuándo usted y yo vamos a ser sensibles a la voz de Dios? Cuando convivamos con Dios todos los días de nuestra vida, cuando leamos su palabra, cuando escuchemos predicaciones de sana doctrina, cuando tengamos comunión con Dios a través de la oración. Eso nos va a hacer sensibles a la voz de Dios. Y también Daniel, por último, tenía una carga por su pueblo y misericordia por sus autoridades. Fíjese, en Daniel 4:27 le dijo al rey, escuche lo que le dijo al rey, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, le dice Daniel de parte de Dios. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Así le dijo a Nabucodonosor. Daniel, que tenía una carga por su pueblo, hizo esta oración. Escuche bien la oración que hizo Daniel por su pueblo. Escuche bien, la voy a leer así rápidamente por cuestión de tiempo, para que usted y yo veamos que Daniel tenía una carga por su pueblo. Dice lo siguiente, en el año primero, capítulo 9 de Daniel, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos, detallando cuál era el acontecimiento en cuanto a las autoridades que tenían en ese tiempo. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, esta es la oración de Daniel. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros pares y a todo el pueblo de la tierra. Y luego reconocen su oración. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. O sea, es común entre los moradores de Jerusalén y en todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Sigue diciendo la oración, esta oración que hizo Daniel al Señor. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes también, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Acuérdense que estaban cautivos, ¿sí?, en Babilonia.
Y Dios ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron y trajeron sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho en Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su voluntad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y que hiciste renombre cual lo tienes hoy, ¿hemos pecado? Hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu favor sobre tu ciudad Jerusalén. Esto es también sobre nuestra ciudad, iglesia. ¿Sí? Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias. Fíjese. En lugar de buscarte a ti, buscamos nuestras propias justicias. Y buscamos nuestras justicias en lugar de buscar tus misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta es una oración de Daniel por los suyos. Concluimos, iglesia. Daniel, el profeta, también era un ser humano como usted y como yo, pero hizo la gran diferencia en su tiempo. Igual que nosotros, iglesia, hagamos la diferencia en nuestro tiempo. Y que las características de Daniel se hagan realidad en usted y en mí y en cada uno de sus hijos. Un corazón apartado para Dios, que seamos sensibles a su voz y que amemos a nuestro pueblo, o amemos a nuestros hermanos, amemos a aquellos, ¿sí?, que son familiares de nosotros e intercedamos por ellos ante Dios. Y entonces, si hacemos esto, cada día sabremos que somos ese pueblo que Dios ha puesto para hacer la diferencia en este mundo y además invocar a Dios en su favor, en su misericordia por nuestros seres queridos. Iglesia, un hijo de Dios, repito, tiene identidad. Jesucristo es su identidad. Un hijo de Dios vive en la seguridad de Dios. Un hijo de Dios conoce y desarrolla los dones dados por Dios. Un hijo de Dios vive en la sabiduría de lo alto y en todo tiempo discierne la voluntad del Padre Celestial porque conoce su voz. Iglesia, si somos eso usted y yo en Dios, entonces vamos por buen camino. Y si no, corrijamos el camino, busquemos de la voluntad del Padre Celestial y hagamos lo que Dios nos enseña a través del profeta Daniel. Termino con lo siguiente. Daniel, un hombre, como le digo, como usted y como yo, y que en su nombre mismo nos enseña que Dios es el juez y que usted y yo debemos vivir, aplicar la justicia perfecta de Dios, primeramente en nuestras vidas. Amén, iglesia. Y acuérdese, apartémonos para Dios, seamos sensibles a la voz de Dios y además intercedamos por nuestros semejantes. Que Dios les bendiga. Oremos al Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Padre, por ese ejemplo que pones en cada una de esas líneas, de esos renglones, Padre, puestos para edificar nuestras vidas y comprender tu voluntad, vivir en tu voluntad y aprender de ti, Señor. Y apartarnos del mal, siendo fieles a tu voluntad perfecta. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias de bendito. Amén. Iglesia, que Dios les fortalezca.
Que Dios les bendiga, que Dios les dé sabiduría y sensibilidad y mucho temor de Dios. Amén. Un abrazo. Que Dios les bendiga.